En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar esta homilía, un agradecimiento al Padre Altamira por permitirme predicar hoy en el día del santo de esta capilla. La verdad que es un honor poder predicar en esta fiesta tan importante para todos ustedes. El Concilio Vaticano I, aclaro, porque estamos tan acostumbrados a decir Vaticano II. El Concilio Vaticano, el primer concilio, el 18 de julio de 1870, invocó este pasaje al proclamar el universal primado de Pedro y al sentar así definitivamente en la Iglesia el dogma de la infalibilidad papal. Del Evangelio que hemos escuchado hoy, que proclamó el Padre Altamira: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, que es la triple petición que le hace Jesucristo a Pedro, el primer Papa, y que tienen la obligación todos los papas que le siguieron, porque también para ellos esa petición. Y así efectivamente fue lo que hizo en particular Pío X, fue apacentar sus ovejas, las ovejas de Cristo. San Pío X, cuya fiesta celebramos hoy, como dije recién, el patrono de esta capilla aquí en Bogotá, gobernó la Iglesia desde 1903 a 1914, y llegó al supremo pontificado de Pedro por la escala de la pobreza, así como debemos imitar a Cristo todos en la pobreza, en la humildad y en la heroica perseverancia en el cumplimiento estricto y amoroso de su deber. Su lema en su pontificado fue la restauración de todo en Cristo, y es el camino trazado por él para conseguir la universal restitución cristiana en el mundo, la universal restitución de la Santa Iglesia Católica. Y para ello, como medios fundamentales y eficaces, San Pío X escribió sendos y muy notables documentos, muy buenos documentos, y una invitación a leerlos todos, si es posible, y que porque tienen mucha actualidad para nosotros, de los cuales en esta homilía nos dedicaremos tan solo brevemente a uno de ellos. Mencionamos la encíclica Pascendi, pero podríamos haber hablado de otros temas que este Papa escribió: la Eucaristía, las Sagradas Escrituras, todos temas importantísimos. Pero este no tiene que tener una especial relevancia entre nosotros por los problemas que tenemos que enfrentar. Me refiero a lo que toca o lo que trata la encíclica Pascendi, la cual nos invita a tener una guerra sin cuartel contra los muy perniciosos errores del modernismo, que es la suma de todas las herejías. Por lo tanto, vamos a tratar de hablar un poco de los errores del modernismo y por qué es tan perjudicial para nosotros. Entonces, esta encíclica Pascendi subraya esos errores que estaban presentes en la Iglesia ya a principios del siglo XX, en el comienzo del 1900, cuando el Papa Pío X era Papa. Tuvo él mismo que vivir estos errores en el seno de la Iglesia. Y esto fue debido a la lamentable defección en el seno interno, defección de los miembros de la Iglesia en el seno interno de la Iglesia, defección de la jerarquía, no del Papa, pero sí de muchos. Y hoy nosotros vivimos y sufrimos en carne propia, así como lo vivió San Pío X, las terribles consecuencias del modernismo, y que explotaron
con el Vaticano II, sus antipapas, que fue, digamos, el principal fruto, se podría decir, del largo intento de destrucción interno de la Iglesia. Bien, entonces, viendo la realidad que nos toca hoy, que es realmente pobrísima la realidad de la Iglesia, uno se podría preguntar si los esfuerzos de los papas, y en particular San Pío X, fueron en vanos al denunciar las herejías. Y la respuesta a esta pregunta, porque uno se podría decir, bueno, fracasaron, digamos, tendría uno la tentación de decir esto, la da la misma escritura, la da el mismo San Pablo en la epístola que fue leída hoy, en la Santa Misa. Nuestra llegada a vosotros, dice San Pablo, refiriéndose a los tesalonicenses, pero también se refiere a nosotros hoy, no ha sido en vano. No ha sido en vano. Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de muchas contrariedades. Porque nuestra predicación no se inspira en el error. Palabras de San Pablo, palabras de Dios. El Evangelio debe ser, es una cita maravillosa realmente, el Evangelio debe ser predicado en el medio de muchas contrariedades. Entonces, a veces nos quejamos de no nos sale esto o cómo nos persiguen. El Evangelio debe ser predicado en medio de contrariedades. Lo dice San Pablo, lo dice Dios. Y a la vez, el magisterio del Papa, en particular San Pío X, no se inspira en el error. El magisterio de este Papa y de ningún otro Papa se inspira en el error. Por lo tanto, una obligación de someter, de obedecer al Santo Padre en todos sus aspectos, ya sea materialmente, como también con nuestra voluntad y nuestra inteligencia, como dice San Ignacio en sus libros, en su libro de ejercicios espirituales. Sobre todo, de obedecer al Papa con nuestra inteligencia, que es lo más difícil, porque tenemos que nosotros adaptar nuestra inteligencia a la inteligencia del Papa, que ha querido guiarnos por ese camino, inspirado por el Espíritu Santo, protegido por el Espíritu Santo. Por eso, esta confianza de tener que evangelizar en medio de las contrariedades y predicar el Evangelio y no inspirarse en el error, esta confianza en Dios, proclamada por San Pablo, llevó a San Pío X a atreverse a decir en el comienzo de la Pascendi: rompamos sin dilación el silencio. Rompamos el silencio, porque ya era evidente que en el Vaticano sucedían estas cosas, pero nadie hablaba de ello. Rompamos el silencio, dice el Papa. Hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Uno podría decir, bueno, enemigos declarados son los protestantes, los masones, los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Son enemigos declarados y obviamente nos van a decir errores. Pero el Papa dice, ya no es menester ir a buscarlos fuera. Se ocultan, y ellos objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Sí, y esto es verdad, es algo lógico. El enemigo que menos se nos declara, que menos llegamos a conocerlo, es el más perjudicial en todos los ámbitos de la vida. Bien. Continúa San Pío X con la encíclica Pascendi. Dice, hablamos de sacerdotes, es decir, sacerdotes verdaderos que están dentro de la Iglesia. Y recordemos, él está hablando de los años 1900, comienzos. Hablamos de sacerdotes, los cuales, sobre pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, lamentable,
lamentable, ya en esa época faltaba conocimiento serio de la teología, impregnados por lo contrario hasta la médula de los huesos, con venenosos errores, bebidos en los escritos de los adversarios al catolicismo, que estos sacerdotes se atrevían a asumir o a seguir los errores de los enemigos, se presentan como restauradores de la iglesia y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay más desagrado en la obra de Jesucristo. Estas palabras no son solo aplicables a la iglesia modernista, que nos resulta fácil aplicarlas a ellas, pero nos resulta difícil y lamentablemente comprender que esto sucede también con algunos sacerdotes de la tradición. Y es una gran pena y un gran dolor por lo cual uno dice, porque también falta unidad por este problema dentro de la tradición. San Juan, en su primera carta, explica esto. Dice, porque muchos se han hecho anticristos, refiriéndose a esos sacerdotes, por donde conocemos que es la última hora. Evidentemente es la última hora porque están estos anticristos. De entre nosotros han salido, o sea, mas no eran de los nuestros, pues si de los nuestros fueran, habrían permanecido con nosotros. Pero es para que se vea claro que no todos son de los nuestros. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, y esto hace referencia a lo que acaba de mencionar el padre Altamira, cuando les dice claramente, bueno, no vayan a la fraternidad, no vayan a al buen pastor, etcétera, etcétera. O hay sacerdotes que envían a sus... No todos son de los nuestros. Hay que abrir los ojos y estar muy atentos porque es un gran peligro, es el mayor peligro que hay. Y San Pío X los denuncia porque no permanecen en la verdad y prefieren sus posturas, prefieren sus maquinaciones, sus invenciones, sus posiciones, así como ellos interpretan, distinto de cómo la iglesia los interpreta, prefieren eso a la verdad. San Pablo, dirigiéndose a Timoteo, los describe muy bien y muy concisamente, amadores de sí mismo y del dinero, soberbios y traidores, indicio de los últimos días y de tiempos difíciles, hombres de entendimiento corrompido, réprobos en la fe. Entonces, tengamos muchísimo cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Son los herejes infiltrados en la iglesia. Estamos diciendo claramente que en la iglesia, en la tradición, hay herejes. Continúa San Pío X. Son seguramente enemigos de la iglesia. Esta no los ha tenido peores, porque en efecto traman la ruina de la iglesia no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la iglesia y en sus mismas venas. Sigue San Pío X. Añádese que han aplicado la segur, el hacha, no a las ramas, ni tampoco a débiles renuevos del árbol, sino a la raíz misma del árbol. Esto es, a la fe y a sus fibras más profundas. Es decir, distorsionan la fe y hacen que la fe no sea la verdadera fe y que uno por ese motivo se pierda, se aleje de la verdadera fe y se termine condenando. Mas una vez herida esa raíz de vida inmortal que es la fe, se empeñan en que circule el virus por todo el árbol y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano ninguna que no se esfuercen por corromper. Corrompen todas las verdades de la Iglesia Católica, corrompen todos los esfuerzos hechos por los santos padres. Bien, sería muy extenso comentar toda la Pascendi,
Me voy a referir tan solo a los principios filosóficos. Después la Payendi sigue hablando de otros temas también, que les invito a leer, pero ciertamente que no podríamos tratarlo en una homilía breve. Y los errores filosóficos son la base de la corrupción de su doctrina. Los modernistas, los herejes, establecen, dice San Pío X, como base de su filosofía religiosa la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. Agnosticismo, así en simples palabras, sería algo así como una incapacidad que tenemos cada uno de nosotros, los hombres, una incapacidad de conocer el mundo exterior. Así yo no puedo conocer a ninguno de ustedes, no puedo conocer los árboles, no puedo conocer los animales, y en última instancia, y lo más peligroso es que no puedo llegar a conocer a Dios. Aquí en la tierra sí se puede llegar a conocer a Dios, en la medida que Él nos permite, y eso es lo que nos enseña el catecismo. El hombre fue creado para conocer a Dios, y luego, después de ese conocimiento, para amarlo, y bueno, y servirlo, etcétera, etcétera. Pero no, hagamos o prestemos atención solo al aspecto de conocimiento. El hombre fue creado para conocer a Dios y conocerlo en la medida en que Dios permite que cada uno lo conozca. Pero no es una imposibilidad. No lo podemos conocer a todos porque no somos Dios, pero sí en cierta medida como Él nos permita o lo requiera o nos pida. Bien, el agnosticismo entonces es negar esa capacidad de conocer a Dios. Y de allí parte, fíjese, tremendo error, parte el modernismo. Entonces, el modernismo dice que no podemos conocer a Dios como algo o alguien que está fuera de mí. Y tampoco podemos conocer las demás cosas. Sigo leyendo de la encíclica. La razón humana encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, es decir, de las cosas que aparecen, y tales ni más ni menos como aparecen, no posee facultad, la razón humana no posee facultad, el poder, ni derecho, tampoco tiene derecho, de franquear los límites de las cosas. No tiene facultad y no tiene derecho. ¿Qué derecho tenemos nosotros de conocer las cosas fuera de nosotros? ¿Qué derecho tenemos nosotros de conocer a Dios? Por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios, ni aún para conocer su existencia. O sea que podemos decir tranquilamente que Dios no existe. De algún modo, conocer su existencia, de algún modo, por medio de las criaturas y tal es su doctrina. Fíjense cómo Dios, en su gran sabiduría y a través de San Pablo, nos enseña precisamente todo lo contrario de lo que es el agnosticismo y que nos dicen los modernistas, los herejes. San Pablo dice en la carta a los Romanos, en el primer capítulo, porque lo invisible de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hacen notorios, es decir, nosotros podemos notar, podemos llegar a conocer, desde la creación del mundo, o sea, gracias o a través de la creación del mundo, siendo percibido por sus obras, de manera que no tienen excusa. Por cuanto conocieron a Dios y no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su insensato corazón fue oscurecido. Esta es la cita, preciosa cita de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1. Entonces, no es que no podamos conocerlo. Eso lo dicen los modernistas, pero es una falacia, una mentira. Sí podemos conocerlo y Dios nos está diciendo que sí podemos conocerlo a través de la creación. De mantener que Dios es incognoscible, que yo no puedo conocer a Dios, infieren los modernistas dos cosas, dice San Pío X. Que Dios no puede ser objeto directo de la ciencia, es decir, que nuestro conocimiento científico, que por un lado tanto nos ayuda, por ejemplo la medicina, podemos decir,
En ese conocimiento científico no se debe tener en cuenta a Dios. Brevemente algunos ejemplos. La concepción in vitro, por ejemplo, que está mal. Fabricar pastillas abortivas, por ejemplo, que lo hace la ciencia. Lo último que hemos padecido en COVID, que es algo inventado para dañarnos, y después de eso las mismas vacunas que supuestamente serían para curar el COVID, son hechas para producirnos aún un mayor daño, bueno, etcétera, etcétera. Muchísimos ejemplos se podrían dar de cómo la ciencia no tiene en cuenta los límites y los valores que Dios le pone. Porque como yo no puedo conocerlo, no hay una relación, para los científicos tampoco hay una relación con Dios, y pueden hacer de la ciencia lo que quieran, o como quieran, con toda la maldad, o buena intención también, pero con toda la maldad que quieran. Y continúo, dije, se difieren dos cosas. Una es con respecto a la ciencia, y la otra es con respecto a la historia. Dice, Dios de ningún modo puede ser sujeto de la historia. Dios no puede ser sujeto de la historia. Si nos ha creado a nosotros, y la historia comienza con Él verdaderamente, y todos los acontecimientos históricos de la humanidad, Dios ha estado presente. Aún así, quiero decir, aquellos que parezcan contrarios, que parezcan catástrofes. Pero, por ejemplo, en la batalla de Lepanto, que la ganamos los cristianos en contra de los árabes, o la expulsión de los árabes de España, ¿cómo no va a estar Dios presente allí? Se ganó porque estaba presente Dios, precisamente. Y bueno, y todos los demás acontecimientos históricos que uno puede hacer referencia. Ellos dicen que Dios no puede de ninguna manera ser sujeto, o sea, que no interviene en la historia. Después de esto se pregunta el Santo Padre, ¿qué será de la teología natural? Gracias a la teología natural, que es ver desde la creación, llegar a la creación, sin contar con la Sagrada Escritura, digamos, cualquier persona por su propia inteligencia puede llegar a conocer la existencia de Dios. Y esto le pasó a Aristóteles, antes de la venida de Cristo, que él sostiene y sostuvo que había un primer motor. Así llamó él a Dios, un primer motor. Y él llegó gracias a su inteligencia, o sea, gracias a una teología natural. ¿Qué sucederá de los motivos de credibilidad? Los motivos de credibilidad son aquellos milagros que Jesucristo hizo para que nosotros creamos que Él era Dios y que debemos seguirlo, y para creerle las cosas que decía, ciertamente. ¿Y qué sucede de la revelación externa, es decir, de las Sagradas Escrituras? No es difícil comprenderlo para los modernistas. Suprimen pura y simplemente todo esto para reservarlo al intelectualismo. Solamente el intelectual, digamos, se reserva para ellos. El Concilio Vaticano decretó: si alguno dijere que la luz natural de la razón humana, es decir, nuestra propia inteligencia, es incapaz de conocer con certeza, por medio de las cosas creadas, es lo que dijo San Pablo, el único y verdadero Dios, nuestro Creador y Señor, sea excomulgado. Por lo tanto, los modernistas están excomulgados, los herejes. Igualmente, si alguno dijere no ser posible o conveniente que el hombre sea instruido, que se nos enseñe mediante la revelación divina, es decir, la Biblia, las Sagradas Escrituras, sobre Dios y sobre el culto a Él debido, que en la Sagrada Escritura se basa toda nuestra religión, sea excomulgado. Y por último, si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos exteriores, es decir, los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que en consecuencia solo por la experiencia individual, lo que yo siento, o por una inspiración privada, porque Dios mismo me lo dijo a mí, puedo ser movido a la fe, no por los milagros de Jesucristo, sino por algo
una experiencia individual, sea excomulgado. ¿Qué es lo que dicen los protestantes? Terribles son entonces las consecuencias del modernismo, cuya base filosófica es el agnosticismo. Ahora, los modernistas pasan del agnosticismo, esta doctrina tan perniciosa de filosofía, que no es sino ignorancia, porque realmente son ignorantes, pasan al ateísmo científico e historia, que ya he dicho algo de esto, cuyo carácter total, por lo contrario, es la negación de Dios, ignorar a Dios. Continúa el Santo Padre, y es indudable que los modernistas tienen como ya establecida y fija una cosa, saber que la ciencia debe ser atea independientemente de Dios. O sea, ellos establecen los ejemplos que ya le dije de la ciencia no tiene que tener ninguna relación con Dios, debe ser atea. Y lo mismo la historia. En la esfera de una y otra no admiten sino fenómenos, la experiencia subjetiva de cada individuo ante las cosas como se me aparecen. Dios y lo divino quedan desterrados simplemente por ser invisibles e incognoscibles. Mientras que el agnosticismo es el aspecto negativo de la doctrina de los modernistas, el aspecto positivo está constituido por la llamada inmanencia vital. Esto es un poco difícil de explicarlo, así que les pido un poquito de paciencia. Inmanencia vital es una palabra que muy pocas veces la usamos. Es decir, algo que es inherente, algo que está dentro mío y que permanece dentro mío y que es inseparable de mi esencia, de mi yo, aunque racionalmente yo puedo hacer una distinción, es decir, con la razón yo puedo decir, bueno, esto es mi yo y esto es otra cosa. Pero es algo que permanece encerrado en mí. Esa es la inmanencia vital. Continúa la encíclica. Una vez repudiada la teología natural, es decir, la incapacidad del hombre de conocer a Dios a través de la creación, y cerrado en consecuencia todo acceso a la revelación, las Sagradas Escrituras, que según ellos son una ficción literaria, no es que Dios se haya expresado a través de las Sagradas Escrituras, al desechar los motivos de credibilidad de los milagros de Jesucristo, que dicen que son fábulas, algo inventado por la sociedad de ese momento, más aún abolida por completo toda revelación externa de Dios, pero no abuelen la revelación interna de cada uno, pero sí la externa a todas las gentes, resulta claro que no puede buscarse fuera del hombre la explicación apetecida, es decir, no puede buscarse fuera del hombre la religión. Y a esto hace referencia con esa palabra inmanencia vital. La religión es algo propio mío, muy dentro mío, distinto de la propia religión o interior de cada uno, por supuesto, porque mi religión no puede salir al exterior, ni tampoco la religión de ustedes puede salir al exterior y afectarme a mí. Bien, es decir, el sentimiento de Dios, que establece la religión con Dios, la relación con Dios, debe tener su objeto dentro de la vida misma del hombre, y por eso se llama inmanencia vital. Es decir, a Dios yo lo busco dentro mío, y no tiene salida fuera de mí. Se construye así un Dios personal. Esto, por favor, subráyenlo. Los modernistas, los herejes, hacen caso o siguen a un Dios personal construido por sí mismo en su interior. Entonces, por eso ese Dios personal suele ser la persona misma, el hombre mismo. O sea, yo soy mi Dios. Y se excluye de esa manera al verdadero Dios, a quien no puedo conocer. Se excluye también, al verdadero Dios, y se excluye la capacidad de satisfacer esa necesidad que yo tengo de Dios, porque Dios externo a mí no influye en mí para nada. Por tal procedimiento, dice el Santo Padre, se llega a establecer que la fe, principio y fundamento de toda religión, reside en un sentimiento íntimo
engendrado por la indigencia de lo divino. Es decir, por la falta o carencia de ese Dios a quien yo no puedo conocer, se produce una carencia en mí que me obliga a satisfacer ese sentimiento de Dios dentro de mí mismo. Por otra parte, continúa, esa indigencia de lo divino, esa carencia de Dios, imposible para mí para llegar a Él, no puede pertenecer de suyo a la esfera de la conciencia, porque es imposible buscar a Dios fuera del hombre. Al principio, la falta de Dios yace sepultada bajo la conciencia. Y acá esto es un poco difícil de entender. Yace sepultada bajo la conciencia. Y el vocablo que emplean, tomado de la filosofía moderna, es que Dios yace en la subconsciencia. O el sentimiento religioso o el deseo de Dios no yace en mi conciencia. Yo soy inconsciente de eso y está en mi subconsciencia, algo por debajo de mi conciencia. Y por lo tanto, la subconsciencia es también inaccesible para el hombre. Que es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un sueño. No somos nosotros culpables de eso, no somos conscientes de eso. Pasan en nuestra subconsciencia. Bueno, así también Dios dentro de mí está dentro de mi subconsciencia, y yo no tengo acceso a mi subconsciencia. Es decir, que no tengo acceso a Dios tanto fuera de mí, porque no lo puedo conocer, ni tampoco tengo acceso al verdadero Dios que está en mi subconsciencia. Luego, para el hombre es incognoscible Dios tanto en cuanto es externo a él, como cuanto es interno, ya que permanece en su subconsciente, al cual tampoco tiene acceso. Así la encíclica continúa diciendo, frente ya a este incognoscible, la indigencia de lo divino, suscita en el alma naturalmente inclinada a la religión cierto sentimiento especial que tiene por distintivo el envolver en sí mismo la propia realidad de Dios. La propia realidad de Dios. Y escuchamos bien, la propia realidad de Dios está dentro del hombre mismo. Es decir, cada hombre tiene una propia realidad de Dios y Dios es como cada uno lo imagina o como cada uno se lo construye, ciertamente distinto del Dios verdadero y distinto del Dios de los demás. Si es como cada uno lo imagina, lo construye, ciertamente que yo no me voy a construir un Dios que vaya en contra de mí, o que me vaya a prohibir cosas, o que me vaya a hacer la vida difícil. Me voy a construir un Dios que me haga todo fácil, todo lindo, que es lo que les gustaría a ellos. Y los modernistas hacen precisamente eso. O sea, Dios es paz, Dios es amor, no hay sacrificio, porque el Dios personal mío me impide, el que yo me cree, no me pide sacrificio, no me pide sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. A este sentimiento y a esta saciedad de este sentimiento es lo que los modernistas llaman fe. Lo mismo que los protestantes. Y tal es, esa fe interior es el principio de la religión. Esto es una terrible monstruosidad, son necios que guían a necios. San Pablo enseña el contrario, que nuestra religión no es como quien busca agradar a los hombres. Nuestra religión no es para agradar a los hombres. El Dios que yo me invento, que me inventaría, no es para agradarme a mí mismo. No puedo yo inventarme un Dios para que me agrade a mí mismo, sino para agradar a Dios. O sea, yo busco a Dios verdadero para agradar a Dios verdadero, que examina nuestros corazones. Esto está en la epístola de hoy también. Y continúa la encíclica, pero no se detiene aquí el delirio modernista, pues en ese sentimiento los modernistas no solo encuentran la fe, sino que con la fe y en la misma fe, según ellos la entienden, afirma que se verifica la revelación de Dios. Luego, la revelación de Dios es una revelación a título personal. Dios se revela a cada uno de nosotros de una manera personal. Y el entendimiento de esa revelación que Dios me ha dado a mí personalmente depende también de una interpretación personal. No solamente que Dios se ha
revelado a mí, sino que yo, así como yo lo entiendo, es Dios. Nosotros los católicos decimos o interpretamos a Dios en Sagradas Escrituras como la Iglesia nos manda a interpretar, no como yo lo interpreto, sino como la Iglesia lo interpreta. Así Dios puede revelarse tanto a un católico como a un protestante, a un budista, a un musulmán. Lo que importa en esta vida es que cada uno tenga una experiencia propia de Dios. Y eso es lo que ellos ven bien. Y a eso se dirige la religión mundial de Francisco, y bueno, después no sé qué sucederá, pero bueno, que cada uno tenga su propio Dios y respete a su propio Dios según su conciencia, etc. De aquí vemos entonces que si Dios se revela a mi conciencia de una manera personal, la revelación de Dios y mi conciencia son la misma cosa. La misma cosa. Por eso la conciencia religiosa, mi conciencia, se constituye en regla universal a la que todos deben someterse. Así como yo entiendo a Dios, eso es la regla universal y todos los demás deben someterse a ella. Hasta la autoridad suprema de la Iglesia, hasta ponerse por encima del Papa. Es como yo lo veo, como yo lo construyo, y debe imponerse. Esto realmente es terrible. Las conciencias individuales, entonces, hacen de autoridad suprema de la Iglesia, y no el Papa. Y la Iglesia está obligada a obedecer a una especie, digamos así para que podamos entender, de democracia de conciencias, porque si nos ponemos de acuerdo en todas nuestras conciencias, hacemos como una especie de democracia, en la que cada uno, o cada conciencia, puede y debe hacer valer sus derechos. A mí me parece que el aborto está bien, a el otro le parece que no está bien. Bueno, hagamos una votación, a ver qué dice la mayoría de las conciencias, y resulta que gana el aborto. Y el aborto se pone entonces por encima de la enseñanza de la Iglesia. Continúa San Pío X. Tenemos así explicado el origen de toda la religión, aún de la sobrenatural. No son sino aquel puro desarrollo del sentimiento religioso. Y nadie piense que la católica quedará exceptuada, queda a nivel de todo de las demás, de todas las demás religiones. Así, la religión católica tuvo su origen en la conciencia de Cristo. Es decir, ellos aplican todo esto que acabo de explicar a Cristo. Entonces, Cristo tuvo una revelación íntima, personal con Dios, impone su conciencia a los demás. Bien, algo que ciertamente es blasfemo. Y esto causa estupor, dice San Pío X. Tan gran atrevimiento en hacer tales afirmaciones, tamaña blasfemia. Y católicos hay, continúa el Santo Padre, más aún muchos entre los sacerdotes que claramente publican tales cosas y con tales delirios presumen restaurar la Iglesia. Santo Padre, y ya con esto estamos terminando, dice, no se trata del antiguo error que ponía en la naturaleza humana cierto derecho al orden sobrenatural, una herejía, no desarrollamos ahora, pero un cierto, como decir que el hombre tiene un cierto derecho a Dios, y eso es falso. Se ha ido mucho más adelante de eso, a saber, hasta afirmar que nuestra santísima religión, lo mismo en Cristo que en nosotros, es fruto propio y espontáneo de la naturaleza. La religión es fruto propio de cada uno de nosotros. Nada en verdad, dice el Santo Padre, más propio que destruir todo el orden sobrenatural. Es decir, la religión y Dios quedan atrapados en la esfera de nuestra propia naturaleza, y nosotros bien sabemos que nuestra naturaleza es corrompida. O sea que mi religión no puede ser corrompida por mi propia naturaleza. O mejor dicho, mi propia naturaleza crearía o instituiría una religión corrompida. Por lo tanto, el Concilio Vaticano con perfecto derecho decretó: si alguno dijere que el hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y perfección que supere a la naturaleza, sino que puede y debe finalmente llegar por sí mismo, porque uno supera su propia naturaleza gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios,
mediante un continuo progreso a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea excomulgado. Y esto es lo que dicen los protestantes también. Cada protestante, él llega a Dios y a la verdad completa por sí mismo. Y así el dogma, ustedes saben lo que es el dogma, las verdades que la Iglesia nos propone para creer, para el modernista no encierran una verdad absoluta, porque no hay una verdad absoluta para el modernista, sino que hay una verdad relativa a sí mismo. La verdad es siempre en relación a uno mismo. El resultado, imponen, el resultado de sus propias creencias individuales, de mi propia creencia en Dios, de mi propia experiencia en Dios, y por lo tanto el dogma que la Iglesia nos da, todos los dogmas que la Iglesia nos da, pueden ser adaptados a mí o pueden ser cambiados según mis caprichos o mis conveniencias. No solo puede desenvolverse y cambiar el dogma según cada creyente lo adapte a su sentimiento, sino que debe cambiar. Fíjense lo terrible que es esto. El dogma que me propone la Iglesia debe cambiar según yo lo vea. Y entonces el dogma pierde su contenido primitivo, el que quiso la Iglesia. Y no habrá otro remedio más que cambiarlo. Se trata luego de una manipulación del dogma, de una manipulación de la verdad. Y doy algunos ejemplos muy brevemente de la manipulación del dogma. Por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal es cambiado, es manipulado convenientemente si a alguien le interesa justificar a los papas del Vaticano II. Y para justificarlos dice, bueno, un papa puede caer en herejía. Y eso va en contra del dogma de la infalibilidad papal, que dice que un papa no puede caer en herejía. O si no, otra corriente tradicional que dice que el papa puede ser papa materialmente, es decir, lo que se ve, como nosotros vemos a Bergoglio vestido de blanco y parece un papa, aun cuando no lo sea formalmente. Bien, otra manipulación del dogma. Bien, o por ejemplo las aberraciones de Bergoglio, como que la Santísima Virgen no fue concebida sin pecado original, algo que se le ocurre a él, sino que se hizo santa con el correr de los tiempos como cualquier otro santo. Bien. Entonces cada uno puede y debe cambiar el dogma. ¿Sí? Hay una obligación de cambiar el dogma. Cúmulo infinito de sofismas, o sea, de falsos razonamientos, dice el Papa, con que se resquebraja y destruye toda la religión. Ya estoy terminando. Sé que es largo, pero es importantísimo y difícil de entender. Ciegos, ciertamente conductores de ciegos, que inflados con el soberbio nombre de ciencia, llevan su locura hasta pervertir el eterno concepto de la verdad no es absoluta, a la par que la genuina naturaleza del sentimiento religioso. Sí existe en nosotros un sentimiento religioso individual y que debe ser satisfecho por Dios. Para ellos han fabricado un sistema en el cual, bajo el impulso de un amor audaz y desenfrenado de novedades, no buscan dónde ciertamente se halla la verdad, y despreciando las santas y apostólicas tradiciones, abrazan otras doctrinas vanas, fútiles, inciertas y no aprobadas por la Iglesia, sobre las cuales hombres vanísimos pretenden fundar y afirmar la misma verdad. Esto último, San Pío X lo cita de San Gregorio XVI. Y estas palabras que acabo de decir, San Pablo las dice más claramente. Porque vendrá el tiempo en que no soportarán más la sana doctrina, antes bien con prurito de oír se amontonarán maestros con arreglo a sus conciencias, a sus concupiscencias, apartarán de la verdad del oído, pero se volverán a sus fábulas. Se volverán a sus fábulas, es decir, lo que todos ellos inventan son fábulas, y a eso obedecen. Tales, venerables hermanos, dice San Pío X, el modernista como filósofo. Esos son los errores filosóficos del modernismo, el agnosticismo y la inmanencia vital, que de eso se deriva todo lo que ya expliqué.
y no hacen otra cosa que un hereje, no hacen otra cosa que un enemigo de Cristo. ¿Y qué hará Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida? Esto lo dice clarísimamente en una hermosa parábola Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. En el día que menos esperan, estos herejes, y en la hora que nadie sabe, porque nadie sabe a qué hora va a venir Jesucristo, vendrá y los partirá en dos. Los partirá en dos. Literalmente Jesucristo va a hacer esto con los herejes, porque no creyeron. Los partirá en dos. Nosotros tenemos un ejemplo de esta partidura en dos. En el Antiguo Testamento, los israelitas partieron en dos a Isaías, así con una sierra, así, no así, sino así. Los partirá en dos. No les gustaba lo que Isaías, la verdad que Isaías decía, ciertamente, y a los herejes tampoco les gusta la verdad. Ya concluyo. El estallido de la Guerra Mundial del año 1914, la Primera Guerra Mundial, hirió de muerte el paternal corazón de San Pío X y su alma voló al premio celestial el 20 de agosto de ese mismo año. La fama de sus virtudes y milagros le valió la canonización bajo el Papa Pío XII. Y gracias a él podemos hoy celebrar la misa de San Pío X. Como San Pablo, San Pío X nunca buscó el elogio de los hombres. Al contrario, se ganó el odio de muchos hombres. Y se complació en darnos no solamente el Evangelio de Dios, que ya dijimos que tiene que ser predicado en medio de contrariedades, sino también su propia vida, por cuanto le éramos muy queridos. Esto está en la encíclica, en la primera, en la epístola que hemos leído hoy. Por este amor para con su grey, no guardó silencio ante el dañoso morbo de los tiempos, que es la defección y el alejamiento del Dios verdadero, es decir, la apostasía. Ya al principio de 1900, ella veía la apostasía. Y como San Pedro le dijo a Jesús: Señor, tú sabes que te quiero, y Jesús le contestó: apacientas mis ovejas, y es lo que hizo precisamente San Pío X. La humildad de San Pío X previó que la humanidad inexorablemente iría a la apostasía, pues he aquí, dice el Salmo, que cuantos de ti se apartan, perecerán. Tú destruyes a todos los que se prostituyen, alejándose de ti. Fue su deber hablar y proponer que todo sea instaurado en Cristo, y fue fiel a su lema como Papa hasta la muerte. Pidámosle hoy, por medio de su intercesión, a nuestro Señor, como dice la oración colecta de esta misa, tener la sabiduría celestial para poder entender las cosas con toda su propiedad, y también para que podamos cumplir con lo por él instituido, por San Pío X instituido, sobre todo en la lucha en contra del modernismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.